A toda la comunidad del INCAN vamos a dar el comunicado número 3, siendo hoy día 3 de abril del 2020. Y únicamente me voy a detener en aquellos puntos que son diferentes a lo comentado en las semanas previas. Ustedes saben que el Instituto Nacional de Cancerología forma parte de las instituciones denominadas no COVID. Tenemos instituciones COVID, que son las que están recibiendo a los pacientes con alta sospecha o que ya tienen diagnóstico por la enfermedad de coronavirus 19, y tenemos las instituciones que estamos siendo un apoyo. En tal sentido, en lo que corresponde a la preconsulta, nosotros estamos abriendo la consulta para pacientes derivados del Instituto Nacional de la Nutrición, para pacientes del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, del Hospital Juárez de México, así como a las pacientes de primera vez del FUCAM. Hasta el momento, estas 4 instituciones nos han estado refiriendo a pacientes y las estamos aceptando siguiendo los criterios que de por sí tiene establecido el Instituto Nacional de Cancerología con los pacientes que venimos nosotros atendiendo. Igualmente, les quiero comentar que dentro de estas políticas que llevamos a cabo en el Instituto Nacional de Cancerología, estamos teniendo mucho cuidado en el ingreso del paciente, del familiar y del personal del Instituto Nacional de Cancerología. Ustedes han observado, todas las mañanas y por las tardes hacemos un filtro para que todo aquel que tenga tos, fiebre, dificultad respiratoria o tenga una manifestación que haga sospechar de que pueda ser COVID positivo, lo referimos a un consultorio que hemos destinado, uno para pacientes y otro para trabajadores. En tal sentido, déjenme decirles que no tenemos en el Instituto Nacional de Cancerología hasta el momento ningún paciente que sea positivo para coronavirus, ningún paciente hospitalizado. De los médicos que han sido sospechosos, les comento que ha habido 13 en sospecha, entre familiares, entre pacientes, entre trabajadores. 11 han salido negativos. Ha habido 2 casos positivos. La forma de cómo adquirieron el contagio ha sido porque realizaron un viaje al extranjero y tuvieron contacto con alguien que seguramente fue positivo. Esos 2 casos, una vez que se diagnosticaron, están en casa, tienen que estar 14 días en descanso y nosotros hemos dado seguimiento para los síntomas. Afortunadamente, hasta el día de hoy se encuentran prácticamente ya asintomáticos, pero también hemos visto los contactos que pudieron haber tenido al regreso de su viaje y ellos también han sido resguardados en casa. Esto para tranquilidad del personal del instituto, porque siempre causa mucho temor o miedo al estar cercano a alguien de quien se sospecha pueda ser positivo. En relación con los pacientes, ustedes saben que el tratamiento de los pacientes, sobre todo de los pacientes hematológicos o de los pacientes de cáncer de pulmón o de ciertas patologías tumorales, tienen fiebre, tienen cuadros de neumonía. Por eso es que en el 7º piso tenemos todo el piso destinado a los pacientes que están neutropénicos, que tienen infecciones, que tienen fiebre, que tienen sus defensas bajas. De por sí, este tipo de pacientes los recibimos durante todo el año. Descartamos, de todas maneras, tratamos de aislarlos y una vez que se descarta que no tienen la infección por coronavirus, se dan de alta o bien se sigue su protocolo de manejo. Hasta ahora, todos han sido negativos. Hemos recibido en esta quincena 78 llamadas, 72 de pacientes que reagendan su cita y 6 de ellos refiriendo síntomas.
a ellos se les ha seguido y no muestran datos sugestivos de enfermedad COVID. En relación con el uso de cubrebocas, que ha sido durante toda la semana tema de discusión, para ir disminuyendo este tipo de inquietudes y que a veces se hace un uso inadecuado de cubrebocas, hay indicaciones que hemos establecido ya en la institución y las cuales las vamos a comenzar a ejercer a partir del día de hoy. Vamos a identificar en la identificación del personal, en su gafete, colores, unas cintillas. La cintilla verde, la de color verde, la vamos a aportar todos aquellos cuya labor sea predominantemente de oficina, que esté nuestra labor principalmente dedicada a dar una atención administrativa y no en contacto con el paciente. Portaremos la cintilla verde. Para aquel que tiene contacto ocasional o que está en un área clínica en contacto con pacientes, vamos a recomendar la cintilla de color amarillo. Entonces, portaremos una cintilla de color amarillo en nuestro gafete y eso indicará que estamos en contacto con pacientes independientemente del proceso o la enfermedad que padezcan, pero el simple hecho de estar en contacto con pacientes nos obligará a utilizar el cubrebocas. ¿Qué tipo de cubrebocas? Porque aquí hay mucha duda. El cubrebocas convencional o quirúrgico es el ideal. Es el cubrebocas que debemos de utilizar si estamos en contacto con pacientes en cualquier área clínica. Y esto aplica para el personal de limpieza, para el personal paramédico, para el camillero, para la enfermera, para el médico adscrito, para el residente. Cualquiera que esté en contacto en un área clínica, incluyendo el familiar que esté en hospitalización, que está permanentemente en un área clínica, deberá aportar este tipo de cubrebocas. Es el convencional. Para aquel que esté en contacto con un paciente sospechoso de la infección por coronavirus, deberá portar el cubrebocas N95. ¿Quiénes serían? Por ejemplo, los anestesiólogos, porque a la hora de intubar están en contacto con secreciones y no sabemos qué paciente, aun cuando estuviera asintomático, pudiera ser portador de este tipo de virus. Los inhaloterapistas, el personal que está en la unidad de cuidados intensivos, por darles algún ejemplo. Y tenemos dos formas de identificar a los cubrebocas N95. Este modelo y este otro modelo. Y estos están certificados. La certificación de estos los estamos corroborando con el área de infectología. Deben de estar certificados, nosotros así lo estamos verificando, y la entrega de estos es de manera controlada. Si ustedes piensan que está a disposición todo este instrumental a la mano, no. Tenemos que tenerlo bajo control. No sabemos cuál va a ser la necesidad más adelante cuando tengamos pacientes ya portadores o que estén contagiados por el virus, entonces tenemos que darle un uso racional y para ello tenemos el área donde está el resguardo de todo este material y a través de las supervisoras, de las jefes de piso y de los jefes de servicio tendremos el control de todo este material. Quienes deben de utilizarlo para toda su jornada de trabajo o todos aquellos que están en diferentes áreas de mayor exposición o que se humedece más fácilmente el cubrebocas, entonces se le podrán dar 2 cubrebocas dependiendo del área, excepto el N95, que puede durar hasta 40 horas su uso. De tal manera que si un anestesiólogo, por dar un ejemplo, una cirugía de 3-4 horas, al retirárselo, lo recomendable es que lo introduzca
en una bolsa de papel identificando su nombre, lo puede limpiar, lavar, se están dando instrucciones para su cuidado y utilizarlo al día siguiente o más tarde en cualquier cirugía. De tal manera que de esa forma mantendremos a todo el personal protegido con cubrebocas. En relación con las diferentes actividades que se han venido dando en la institución, déjenme decirles que ha sido ejemplar el desempeño de prácticamente todo el personal. Desafortunadamente tenemos casos en donde cualquier pretexto sirve para que alguien evada una responsabilidad o emita una falsa información. Por eso este tipo de comunicados. Por eso tratamos de dejar muy claro quiénes pueden irse a su casa, qué es recomendable que estén en casa, porque de esa manera podemos disminuir el contagio de la enfermedad. Pero también quienes estamos en el instituto, tener el cuidado para evitar contagiarnos y que después nosotros podamos ser portadores del virus hacia nuestras familias. En tal sentido, la doctora Diana Vilar y la doctora Patricia Cornejo en la unidad de infectología han elaborado un programa para que se tengan cuidados en casa. Los estaremos enviando en línea para que todos tengan el conocimiento de ello, qué hacer en casa, que además de las actividades propias del instituto y que están relacionadas directamente con su jefe de servicio, además tengan esta información que les pueda ser útil y de esa manera mitigar el contagio dentro de nuestros familiares y hacia los que tenemos que estar viniendo constantemente a la institución. Estos serían en esencia los cambios y las implementaciones que estamos dando para esta semana. Reitero, los casos que han resultado positivos y han sido motivo de contagio con personas que vienen de un viaje o de un periodo vacacional estando fuera de la Ciudad de México. Por ello, ahora que viene este periodo de Semana Santa, les recomendamos permanecer en casa. Las playas están cerradas, la mayoría de los hoteles están cerrados, no hay razón para salir de casa y creo que con ello lograremos mitigar esta enfermedad. Es un compromiso del Instituto Nacional de Cancerología, es un compromiso del gobierno federal para disminuir el contagio de esta enfermedad. Y creo que atendiendo estas disposiciones disminuiremos el periodo de contagio de la enfermedad y obviamente con ello poder reintegrarnos todos a nuestras actividades y por el bien del país. Muchísimas gracias a todos ustedes. Vamos a seguir respondiendo a las dudas y acuérdense que estas disposiciones pueden ir cambiando dependiendo del curso de la enfermedad. Muchas gracias y les agradezco todo su compromiso hacia con el instituto. Muchas gracias. Instituto Nacional de Cancerología.